México pidió préstamo tras préstamo para financiar su déficit. Sin embargo, eso no resolvió el problema económico. La deuda continuó ascendiendo y el Fondo Monetario Internacional no alertó al Estado mexicano ni a los bancos de los peligros del excesivo endeudamiento. ¿Quiénes dan el dinero? Los bancos. ¿Y quiénes controlan los bancos? ¿Qué mecanismo institucional limita a los bancos? Cuando quieren dar dinero, dan todo lo que quieren a cualquiera, a un dictador, a un presidente, al que sea. Pues sí, es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo institucional que los limite. ¿Pero por qué no hay? Pensándolo dos veces, resulta que sí lo hay. Ese mecanismo es, entre otros, el Fondo Monetario Internacional. El problema es que ese mecanismo no opera para limitar el endeudamiento. En los momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos. En 1976, el crecimiento desmesurado de la deuda hizo estallar la economía. Ante los rumores que afirmaban que el gobierno mexicano no iba a poder hacer frente a sus compromisos, comenzó una fuga de capitales que desembocó en una profunda crisis económica y la banca internacional suspendió los créditos a México. El endeudamiento subió de 20,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. Y naturalmente el secretario de Hacienda, el propio presidente Echeverría, lo describieron como un simple problema de caja, es decir, de liquidez. Pero no, fue mucho más que eso. El Fondo Monetario ya desde el 76-77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos en dólares o en moneda fuerte. Eso es uno de los rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. En medio de la crisis, México asistió a un cambio de gobierno. El presidente Luis Echeverría del PRI dio paso a José López Portillo, perteneciente al mismo partido político. Las dificultades económicas parecían no tener fin. El país se hundía en la miseria y la desesperación cuando aconteció un milagro, un golpe de suerte único e inesperado. El petróleo. Se vuelven a encontrar grandes depósitos de petróleo en México cuando el precio del combustible en el mundo ha aumentado. Perfecto. Y de la noche a la mañana México se convirtió en un país particularmente importante como productor de petróleo. Entonces, el presidente que entre 1976 y 1982 dirige los destinos de México, José López Portillo, nos anuncia un anuncio fantástico que, bueno, visto a la distancia, provoca entre risas y lágrimas, que México ya no tiene problema de capital, que ya no necesitamos del capital externo, que debemos de prepararnos a administrar la abundancia. Formamos un banco en Londres, compramos un par de bancos en Estados Unidos, en fin, era un poco el auge. Con el descubrimiento de los nuevos yacimientos, México volvía a acceder al crédito internacional. Ahora con el aval del petróleo y con la intención de desarrollar una infraestructura poderosa para la explotación del crudo, comenzó a endeudarse nuevamente. El país parecía haber recibido la bendición de la Madre Tierra, alejando a la nación de sus problemas económicos. Pero pronto la deuda creciente se convertiría en una pesadilla. Y es entonces cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. El incremento repercutió en México, cuya deuda se multiplicó inmediatamente. Por la misma época, el precio internacional del crudo cayó, debilitando la ahora golpeada economía mexicana. Cuando baja el precio, cometemos el error de no solo bajar el precio de acuerdo con el mercado mundial, sino que lo subimos. Y le dijimos al mundo de que aquel que quisiera petróleo mexicano tenía que pagar el precio. Y el impacto interno fue
de que pues las autoridades mexicanas habían tomado una decisión equivocada y empezamos a observar una enorme salida de capitales. El aumento de la deuda mexicana y la caída del precio del petróleo preanunciaron el final de aquel México que creía vivir en la riqueza y sin problemas financieros. Los capitales nacionales y extranjeros vislumbraron la debacle y se fugaron al exterior. Era el comienzo de la catástrofe y esta vez no sucedería ningún milagro. Al inicio del 82, la salida de capitales continúa. Hay una declaración del presidente de la República en el que señala que había que defender al peso como un perro. Y esto, en lugar de dar tranquilidad a los mercados, asusta. La fuga de capitales se acentuó y en agosto de 1982 el Tesoro mexicano se descubrió sin fondos suficientes para pagar su próximo vencimiento. Había estallado la crisis de la deuda. México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos, de tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. México declaró que no podía pagar su deuda y pronto varios países de Latinoamérica se vieron en la misma situación. Los bancos internacionales que habían alimentado el sobreendeudamiento prestando sus capitales sin reparos, ahora necesitaban recuperar su dinero y para presionar a Latinoamérica decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Ante el reclamo de la banca internacional, el fondo se dispuso a negociar con México. Para algunos estudiosos, ese momento marcó el inicio del plan del organismo para intervenir en las políticas económicas del continente. Entonces, es absolutamente claro que el FMI utiliza el endeudamiento externo como instrumento para dictar políticas que son conformes a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En medio de la crisis, México asistió a nuevos comicios presidenciales, donde triunfó una vez más el candidato del PRI, Miguel de la Madrid. Mientras tanto, los hombres del Fondo Monetario Internacional comenzaron a diseñar una estrategia para acercar posiciones entre los bancos acreedores y México. Claudio Loser fue uno de los funcionarios del organismo que participó de las negociaciones por aquellos años. Yo, como departamento de área, digamos, o representante de departamento de área, o nosotros los que trabajábamos con los países, teníamos, aunque no lo crea, gran simpatía y queríamos ayudar absolutamente a los países. Se busca una solución que sea lo más cooperativa posible, donde, claro, los países tenían una situación muy difícil, tenían que incurrir los costos que habían de todo este proceso de ajuste, pero donde se organiza la actividad con el fondo en el centro para que los acreedores puedan mantener el flujo de recursos para que no haya una gran, digamos, una debacle financiera internacional.